A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha, la paz de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, y te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mí a la persona que tiene que escuchar este devocional. Hoy quería terminar otro cuadro de restauración, pero deseaba empezar en realidad esta pintura, que es para alguien a quien amo mucho, y por tanto quise usarlo. Y hace poco tuve un evento con esta persona, con ella, y también tuve que matar a uno de esos miedos que vivía en mí. Pero antes de llegar a la historia de hoy, te quiero hacer una pregunta. ¿A qué le tienes miedo? Y antes de que me digas que a nada, porque al principio yo también pensaba que no tenía miedo a nada, te voy a dar primeramente la definición del miedo, según algunos psicólogos. Dice que el miedo es una reacción o emoción que tenemos los seres humanos o incluso los animales ante el peligro. Y como tal, el miedo no es un problema, dado que el miedo es útil para cuando nos enfrentamos a un problema de peligro. Dice que nos mantenemos alerta y esto puede hacer que nosotros mismos reaccionemos sin pensar y nos salve hasta la vida. Por ejemplo, si de pronto tú te encuentras con un animal feroz, ya sea un oso, un león, no sé, un perro que te sale a morderte, casi siempre lo primero que le da a las personas es, buscar defenderte automáticamente. Pero si no tienes nada con qué defenderte, te da por correr. Es un método de defensa. En ese momento no te vas a poner a pensar, ¿qué tal si me muerde? ¿Qué tal si no? Sino que automáticamente ese miedo te impulsa y ahí tienes una reacción. Entonces, hay muchos tipos de miedo. Miedo en una situación de peligro, miedo ante un problema que, por ejemplo, no puedes resolver, miedo a perder algo o a alguien, como por ejemplo, perder un matrimonio, perder un hijo, perder la salud, miedo a perder un trabajo, miedo a perder cosas como, por ejemplo, una casa, un puesto, miedo a perder una persona importante en tu vida, miedo a perder el control. Hay veces que hay personas que se alteran tanto cuando están perdiendo el control que incluso se enfurecen, pelean, gritan. Hay otros tipos de miedos que se producen por un trauma, por ejemplo. Personas que durante pequeños tuvieron algún trauma y ahora tienen miedos a ser encerrados en un lugar. Hay miedos a la oscuridad, miedos a un elevador, miedos a lugares pequeños, miedos a estar en cuevas, miedos a que te falte el aire, miedo a poner la cabeza bajo el agua, miedo a las alturas. Hay miedos que pueden ser producto del pecado, por ejemplo. Miedo a ser traicionado, miedo a enfrentar un problema, miedo a hablar en público. ¿Qué tal el miedo a los animales o el miedo a los insectos? Conozco personas que corren porque ven un lagarto, una lagartija, o personas que le tienen miedo a las cucarachas, o a una serpiente, o a una mosca, o una mariposa, personas que le tienen miedo a los payasos, personas que tienen miedo a enfermarse, temor a la sangre, temor a estar en hospitales. Miedos causados por traumas de la niñez. Hay niños que han sido abusados o niños que han sido abusados también verbalmente o tocados y tienen miedos ahora después de grandes, miedos a entablar relaciones con otras personas porque tienen esos tabús de pequeños. ¿Qué tal las personas que tienen miedo a subirse a un avión? O personas que le tienen miedo a las policías, o personas que le tienen miedo hasta incluso pasar por un aeropuerto o que le hagan interrogación aunque no sean terroristas. Hay personas que tienen miedo a quedarse solas, le tienen miedo a la soledad. Hay personas que tienen temor al mar, que no pueden llegar ni siquiera al océano, o personas que tienen miedo a nadar. Hay personas que nunca se pueden montar en un barco o en una lancha. Hay personas que le tienen miedo a los tiburones. Hay quien tiene miedo incluso a manejar. Hay quienes han sufrido de un accidente y ahora tienen terror hasta de salir de su casa.
¿Qué tal un miedo cuando llegas a un médico y te dan un resultado de una enfermedad que no tiene cura? O el miedo a tener algo. O el miedo a la muerte. O el miedo a una funeraria. Hay personas que ni siquiera pueden ver a una persona muerta. Hay personas que tienen terror a un encuentro sobrenatural. Personas que le tienen miedo a los fantasmas. Personas que le tienen miedo incluso a otros seres humanos, como por ejemplo a un cónyuge, a un padre abusivo. En fin, hay muchísimos más miedos. Y ahora te voy a preguntar, ¿a qué le temes? Producto del tiempo, voy a tratar este devocional en 2. Mi objetivo no es hacer hincapié en los miedos, sino tratar de ayudarlos a superar estos miedos. Créanme que en estos últimos años Dios también me ha expuesto a mí a enfrentar mis propios miedos, porque también tengo miedos, soy ser humano. Y esto me hizo pensar sobre la restauración. Dios quiere que seamos personas restauradas. Ahora, según los psicólogos, ellos dicen que los miedos se pueden tratar de diferentes maneras. Por ejemplo, con terapias, exponiendo a la persona al miedo, o con ejercicios de relajación, en dependencia del tipo de miedo que tengas. Pero ¿sabes que en la Biblia hay más de 365 versículos que tratan sobre el miedo? O sea, que Dios sabía que íbamos a tratar con el miedo. Pero hoy quiero llevarles una historia que nos se las voy a narrar con mis propias palabras. No se las voy a leer porque no tengo mucho tiempo, pero me encanta porque te da 3 formas de combatir el miedo. Y la historia se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20. Y es la historia de un rey que se llama Josafat. Y este rey era un rey bueno, se considera que fue un rey bueno, que no sirvió nunca a otros dioses. O sea, él amaba a Dios de verdad, no de hipocresía. Esto lo pueden leer en el capítulo 19. Cuando dice que cuando él se unió a personas malas, Dios incluso los reprendió a través de un profeta. Pero este buen hombre se entera de que de pronto 3 ejércitos o 3 reyes venían en contra de él. Y dice que este hombre tuvo miedo. Y es normal, ¿no? Si tú te enteras de pronto que 3 reyes vienen en contra tuya con todo un ejército más grande que tú. ¿Te imaginas? Y de pronto digas, bueno, no sé cómo esto aplica a mi vida, no sé por qué tiene que ver con mis miedos. Digamos que, por ejemplo, en tu trabajo te enteres que van a votar personas. Y en ese momento se llama como un estrés, ¿no? Porque las personas se ponen a pensar a quién van a votar. De pronto uno se ponen a tratar de sacarte a ti. Y de pronto estás pasando también por problemas familiares o quizás tengas hasta, de pronto te enteres de que alguien está enfermo. Entonces ahí ya tienes los 3 ejércitos. ¿Qué tal si, por ejemplo, estás en un hospital y tienes otra persona que pasó un accidente? O quizás estás con el virus y personas que amas murieron. Esos son los momentos de miedo, de pánico. Pero, ¿qué hizo este rey durante el momento que se enteró que lo iban a atacar? En el versículo 3 cuenta que este rey dice que buscó ayuda en Dios. ¿Y qué hace? Dice que ayunó. Él le pidió al pueblo entero que dejara de comer. Y esto es sumamente importante porque no es solamente dejar de comer por dejar de comer. No, él dejó de comer, pero se fue a buscar a Dios. O sea, él venció el miedo a través del ayuno. No es hacer ayuno por bajar de peso. Es hacer ayuno para comunicarse con el Señor. Lea detenidamente la oración que este hombre hace. Yo no se las voy a leer. Pero en la oración que él hace, él primeramente dice que se acerca a Dios y le reconoce quién es Dios. O sea, reconoce que Dios tiene el control,
que Dios es el dueño de los cielos y la tierra, que Dios era el mismo Dios de sus antepasados. Él tenía una relación con Dios. Él sabía que Dios había ayudado a sus antepasados y que lo había ayudado a él. Por eso él tenía una confianza con Dios. Él tenía una relación con Dios. No era un Dios que él no conocía. Y dice que él sabía de su poder, pero luego lo otro que él hace es que dice que le explica a Dios lo que está pasando. Y le dice, Dios, tú sabes que esta gente, tú me dijiste que no la atacara. De pronto estás pasando por una situación y tú dices, Señor, tú sabes que yo hice esto por amor a ti. O tú sabes que, no sé, yo te he servido y mira, ahora estoy pasando por esta situación. O quizás digas, Señor, yo ni siquiera te conozco, pero quiero tener esa relación contigo. Y quizás, no sé, se te levanten enemigos como por ejemplo un jefe, hasta un amigo o, no sé, una pareja, una familia. Pero tú sabes quién es Dios y ya lo que hizo por ti. Y sabes que en el mundo espiritual no es pelea contra personas, sino que tú puedes pelear esa mala noticia arrodillado al Padre. Y dice que Él expone el caso completamente a Dios y le explica todo. Y ese es orar, esa es la oración. No es decir vanas repeticiones, no, la oración es cuando tú le expones a Dios todo. Padre, yo sé quién tú eres, mira la situación que me está pasando y ahora necesito de tu ayuda. Eso fue lo que hizo Él. Él fue ante ese juez que lo ve todo. Dice que la palabra de Dios dice que el Señor tiene sus ojos sobre la tierra. Él está mirando el problema por el que tú estás pasando. Él está mirando cómo tú estás reaccionando ante ese problema. Y esa es una prueba. Y me encanta porque cuando Él hace esto, dice que puso a todo el mundo también a orar. O sea, ese es el momento cuando tú sabes que estás en problema. Busca amigos, busca a la familia, póngase a orar todos juntos. Y el Señor manda la respuesta a través de un ayudante del sacerdote. Ni siquiera fue a través del sacerdote. O sea, Dios puede traer la respuesta a través de cualquiera. Y me encanta porque Él dice que la respuesta fue, no temas, Dios va a pelear por ti. Entonces, ¿qué te dieron? ¿Un diagnóstico malo? Pues no temas, Dios puede cambiar ese diagnóstico. ¿Que estás pasando por una situación de peligro? No temas, Dios te cuida. Él tiene ángeles que manda alrededor tuyo. Él tiene ejércitos celestiales que están peleando tu batalla. ¿Que están levantando una situación injusta en tu contra? No temas. Él está peleando tu batalla. Tengo un problema con mi familia, con mi esposo, no me entiende. No temas. Dios está peleando tu batalla. No es que el problema lo tengo en el trabajo. No temas. Dios está peleando tu batalla. Es que tengo un hijo que está rebelde. No temas. Dios está peleando tu batalla. Pero ¿sabes qué hizo Josafat cuando le dijeron que Dios iba a pelear su batalla? Dice que se arrodilló y se puso a cantar. Se puso a adorar a Dios. Esa es otra arma grandiosa contra el enemigo. Adorar a Dios. Fíjense que no esperó a que Dios peleara la batalla, sino que se puso a adorar a Dios, creyendo en Dios, de que Dios ya le había dado la respuesta. Entonces, si tú entiendes que Dios está peleando tu batalla, adóralo. No esperes a ver la victoria para adorarlo. No, adóralo en el momento de la prueba. Adóralo ahí, cuando aún no has visto la victoria. Déjame decirte, Satanás va a querer enviarte dardos para envenenarte. Va a querer desanimarte. Va a querer cansarte para que tú no la adores, para que tú no ores, para que tú no ayunes, para que digas, oh, todo está peor. No, esas son armas que él usa para desanimarte. Pero tú confía en Dios, sigue creyendo que Él está peleando tu batalla y adórale, porque Él vive. Cuenta la historia que estos tres enemigos
estos tres reyes se confundieron entre ellos y se atacaron los unos a los otros. Y dice que cuando Josafat fue a virar, dice que vio el valle completo lleno de personas ya muertas y estaba lleno de comida, de un gran tesoro que habían dejado para Josafat. Tanto que estuvieron 3 días recogiendo un botín. O sea, algo que había sido preparado para mal, Dios lo transformó para bien y lo convirtió en una bendición que hasta hoy en día se llama el Valle de la Bendición. Hay cosas que Dios permite porque detrás de eso viene una gran bendición para tu vida. Y Él solo quiere 3 cosas. Primera, que lo busques a Él. Segunda, que le creas y que lo adores en el medio del problema. Y Él peleará por ti y te dará paz y te quitará el miedo. Y qué mejor manera que enfrentar tu miedo de la mano de Dios. Y bueno, te quiero ir dejando por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide y que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que toda persona que tenga temor, que ese temor se vaya en el nombre de Jesús. Que el Padre Todopoderoso pelee tu batalla. Que si estás enfrentando por cualquier problema de diagnóstico, que ese diagnóstico queda cancelado en el nombre de Jesús, porque el Señor dice que Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios Rafa, que sana cualquier enfermedad. Él es el Dios de los ejércitos que pelea tu batalla. Él es el Dios que te escucha toda tu oración y que te bendice. Él te bendice con paz, con su shalom, en el nombre de Yeshua Yamashiach. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor dice que sale bien librado. Dios dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón.